Buenas noches a todos y todas. Un cordialísimo saludo. Quiero anotar que la doctora Diana Osorio no nos ha sorprendido, no esperamos ver de su partido, pero sí la felicitamos por su cumplimiento. Quiero agradecer la asistencia de delegados de universidades, de colectivos, observatorios. Hemos invitado a todas las personas y organizaciones que corresponden este tema. Quiero saludar muy particularmente a las personas que nos van a escuchar y nos van a ver a través de área política, porque vamos a hacer posteriormente al evento, vamos a hacer una discusión mostrando el balance de resultados de lo que aquí vamos a realizar. El control político lo va a ejercer el presidente de la Asamblea Departamental y uno de nuestros concejales que ha decidido ponerse el comedor con los niños, niñas y adolescentes. O sea que este evento lo vamos a hacer así. Tenemos un arranque y luego vamos a tener que repetir, ustedes lo van a perdonar, vamos a tener que repetir parte del proceso. Doctor, bienvenido. La puntualidad hay que felicitar, hay que adaptar la puntualidad. Estaba diciendo entonces que tenemos mucha gratitud por las personas que hicieron posible este evento y vamos a tener que repetir algunos aparte del evento, especialmente en el balance. Quiero agradecer al doctor Martín Alán, Miguel Sánchez, Humberto Villar, profesor Javier Fitera, a la doctora Adela Orrego, Sara Ramírez, Elizabeth Rentería, a Ana Lucía Marín, a el joven líder, futuro concejal Juan Camilo Borracha, y a todos los amigos y amigas que han puesto su voluntad para que estemos aquí. Les doy la bienvenida al candidato y a la candidata, dos personas, los dos líderes que nos están acompañando en este momento. La asociación ANDES, que es la organización que organiza este evento, es la materialización de muchos intentos de las organizaciones de la región por organizarse como gremio o colectivo para superar lo que se ha quedado como abstracto desde la Constitución de 1991, la sociedad civil organizada. No como medio ideológico o como empresa de servicios, sino como el socio del Estado que procura el equilibrio del poder de manera constructiva, libre de la influencia de las organizaciones de Europa, que son órganos partidistas o ideológicos, que invitan a los extremismos y dejan de lado prioridades como la población más sensible a los cambios en el poder o en la economía y en los entornos. ¿Acaso alguna vez han escuchado en las arenas algo sobre las desapariciones de niños y niñas? ¿Alguna vez han escuchado ideología sobre la defensa de la niñez? Desde luego que no. Tanto en la balanza de poder como la prioridad de las ONGs, la sociedad civil está ausente realmente, y no es que no le competan o no le importen temas puntuales como el trabajo, el medio ambiente, la economía. Es que hay una ausencia que se confunde con ceguera ideológica. En el nombre del foro, desarrollo desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes, da cuenta de ese planteamiento. No es que nosotros vamos a cambiar, vamos a suplantar a los jóvenes en su narrativa, ni a suplantar su participación. Ella va a dar atención sobre la necesidad del cambio de paradigma, es decir, que se aplique fuera de casa lo que se aplica adentro. Que todo crecimiento económico, toda decisión, todo cambio y toda iniciativa se haga pensando en el bienestar de nuestros hijos e hijas. En el momento
aunque la Constitución lo predique, estamos lejos de llevar a la práctica la prevalencia de los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas. A manera de ejemplo, en nuestra ciudad celebramos el logro de que un índice como el IPESE, que mide el bienestar económico y social, cuya reciente aplicación demostró que Pereira es el mejor vividero de Colombia, y sí que lo es. Al mismo tiempo que se hace pública esta noticia, estamos pasando a los primeros puestos en consumos psicoactivos en niños y jóvenes y en violencia contra la mujer, desempleo juvenil, o en el deterioro de las condiciones de las personas en condición de discapacidad. Este ejercicio no es el tradicional ejercicio de poner en rojo las cifras para alarmar y impresionar, es la invitación de cambiar el paradigma de la perspectiva de desarrollo y en las prioridades de las organizaciones sociales, para que así, de esa manera, sea una realidad la participación legítima de la sociedad civil para equilibrar la balanza de poder. En los últimos 8 años se ha dicho que Pereira no cuenta con operadores idóneos en los temas sociales, y con esa excusa se han importado organizaciones de Manizales y Cali, aunque en ese mismo momento el ICONTEC certificó en Pereira a la segunda organización en Colombia en la norma NTC 5326. La mortandad de organizaciones en Pereira, organizaciones sociales, debe ser revisada puntualmente. Crearon un oligopolio o crearon oligopolios para actuar. Este fenómeno no es una buena medida, ya que los oligopolios exterminan los sectores. Si se observa con detenimiento las cifras oficiales sobre las problemáticas que afectan a nuestros hijos, no tiene ningún sentido que las organizaciones de Pereira estén desapareciendo, cuando son los socios por legitimidad de la administración municipal. El propósito de este foro es dar la oportunidad para que se establezcan compromisos, tanto para sostener o superar las metas de desarrollo, como para asegurarnos de que todo avance redunde en el bienestar de nuestros hijos y nuestras hijas. Gracias por asistir a este encuentro y por no convertir este día en un paro, cuando es la mayor muestra de que nos comprometemos con las verdaderas metas de desarrollo. Dios les bendiga. Gracias. Me está fallando el micrófono. Por favor, ahora con el micrófono de Poliinstitucional. Comparado con ustedes los principios y normas de participación en el foro es de carácter académico estrictamente. Los candidatos responden en el orden de asistencia al evento. Son 3 minutos para dar su respuesta con tiempo cronometrado. Cuando falten 30 segundos, utilizamos la banda sonora y acompañamos de un llamado con una tarjeta amarilla. Cuando termine, cuando se llegan los 3 minutos, entonces suena otra vez la banda sonora para indicar que el tiempo se cumplió. Es un foro de ideas, no es un foro de confrontación, por lo tanto queda descartada la polémica y la discusión entre los candidatos. Ustedes han recibido, y ahí está sobre sus mesas, un documento relacionado con las preguntas, en donde pueden consignar sus propuestas y compromisos a partir de cada una de las áreas en donde se han realizado las diferentes preguntas. Al terminar el foro estaremos recogiendo esos documentos que serán entonces realizados por el mediador académico y por las personas de control político del evento que llegue pues a hacer presencia, y serán firmados y quedarán como constancia final y para seguimiento de lo que aquí se haya planteado. Dicho de esta manera, entonces creo que podemos dar inicio a las preguntas. Yo pediría de manera respetuosa, pues de pronto antes de empezar metodológicamente, para mí es muy importante este espacio, porque además siento que cualquier persona que quiera ser el primer mandatario de esta ciudad, la agenda social es lo más importante.
Una ciudad tiene propósito si está para los ciudadanos y para la calidad de vida de los derechos. Yo en este momento tengo una dificultad de agenda, tengo una dificultad de agenda porque tengo también casi en 20 minutos un foro en la universidad con familiar. Pues tratamos de coincidir agendas, no fue posible, entonces yo de manera respetuosa quiero decirles a ustedes, y si me lo permite, Steven, ¿tienes representación que viene representación de Marta, si me permiten poder aprovechar estos minutos que me quedan acá, porque pues intenté todo lo posible porque las agendas no se cruzaran, y pues ya hace casi 2 meses me habían enviado la invitación del foro con familiar, entonces, y para mí este espacio es supremamente valioso y no quiero ser respetuosa con ustedes, y obviamente las temáticas pues son de total interés para la gestión del posible gobierno que podamos desarrollar en la ciudad de Pereira. Qué pena romper el protocolo, pero pues espero que me comprendan. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta, la realiza la Comisión Niños y la vocera de Andes en este caso es Adriana Orrego. Brevemente, podemos decir que Adriana es psicóloga que tiene amplia experiencia en atención, acompañamiento y orientación psicológica a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familia, y que lo ha hecho de manera continuada a través del programa de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La deserción escolar en el país, según el DANE, tuvo un incremento del 13.7% en el 2020. En Risaralda fue el 3% en el 2022, según la Secretaría de Educación Departamental. La disminución de la población escolar en el 2022 se atribuyó a un descenso en natalidades y envejecimiento. Según Medicina Legal, el índice de mortalidad de menores de 5 años en Pereira es del 17.5% por 100.000 habitantes, cuando la del país es de 30.2%. Las principales causas de muerte de 1 a 4 años son tumores 25%, ahogamiento 25%, de 3 a 13 años del 25%, homicidio 14.3%. Delitos sexuales según Medicina Legal. De 0 a 4 años, 16.5%, de 5 a 9 años, el 13.2%, y de 10 a 14 años, el 13.2%. De 15 a 17 años, el 10.9%, y de 18 a 24 años, el 11%. En el 73.1% de los casos, el agresor es miembro de la familia y el 79% de los delitos sexuales ocurren en la vivienda de la víctima. Prostitución infantil. De 10 a 11 años el 30%, de 12 a 13 años el 30%, de 13 a 17 años 24%, de 16 a 24 años 42%, siendo la más crítica. Delitos de menor de edad, según la Fiscalía, incremento del 12% entre los 15 y 17 años. ¿Cuál es su propuesta y plan de acción para la superación de los índices críticos? ¿Cuál es su plan de acción y proporción del gasto para garantizar los derechos de esta población? ¿Cómo evitará la mortandad de las organizaciones dolientes del municipio que vienen siendo sustituidas por organizaciones foráneas? 3 minutos. Otro desafío. Bueno, vamos a ver. Primero, creo que uno de los grandes responsabilidades que tiene la administración municipal es garantizar el bienestar de los niños y de las niñas y generar todos los protectores y niños protectores. Y eso implica tener una mirada transversal sobre la gestión de lo público. Nosotros vamos a crear la Secretaría de la Mujer y la Familia. Tenemos que hay una gran responsabilidad en entender los derechos de las mujeres, pero también de los niños y las niñas y los adolescentes. Y tenemos que hacer una inversión muy importante en ese sentido. Y eso empieza por la primera infancia. Si nosotros devolvemos a la ciudad la esperanza de que ningún niño se va a quedar por fuera del sistema de educación y protección inicial, es muy importante. Tener el 50% de los niños y niñas sin atención integral es una tragedia para la ciudad. Y eso no puede seguir ocurriendo. Y eso lo tenemos que hacer con todo el sistema de educación y protección de la primera infancia. Pero adicionalmente tenemos que trabajar sobre los riesgos, porque es una realidad. El tema del abuso sexual, el tema del bullying, el tema del consumo de sustancias psicoactivas, el tema del reclutamiento para extorsión sexual, inclusive para
el tema, inclusive los riesgos sociales, los cuales se evidencian en cualquier escenario, lo vemos en la ciudad de Pereira de una manera latente y permanente. Para eso necesitamos además que nuestras escuelas tengan entornos protectores y seguros en términos no solamente educativos, sino de bienestar y de espacio público. Y la ciudad carece lastimosamente de un sistema de parques para la vida, parques iluminados, parques que ofrezcan opciones reales para que los jóvenes y los niños generen actividades recreativas, culturales, lúdicas, que permitan desarrollar su proyecto de vida en cada una de sus etapas de crecimiento y desarrollo. Entonces aquí hay que generar toda una estrategia desde la calidad de la educación, la cobertura. Hoy tenemos además de esa tasa de deserción, tenemos 2.400 niños que no están y adolescentes que no están en el sistema educativo. Por ellos hay que incluirlos en el proceso de educación y hay que trabajar por la permanencia en el proceso educativo de los jóvenes, porque la escuela y la familia y la sociedad jugamos un rol fundamental en el proyecto de vida que las familias puedan desarrollar. Adicionalmente, es necesario fortalecer las instituciones que trabajan en pro del desarrollo y el bienestar de las personas y sobre todo los niños, niñas y adolescentes. Creo que aquí ha habido una desarticulación desde el sistema público con la red de prestadores y fundaciones y organizaciones que vienen trabajando en este tipo de procesos. Acceder a recursos a veces es muy difícil. Finalmente, en nuestro programa de gobierno tenemos todo un capítulo que habla del bienestar y la corresponsabilidad. Y es ahí donde vamos a trabajar procesos de intervención muy eficaces alrededor de la protección de los derechos de la primera infancia y los jóvenes. Bien. Ok. En conclusión, básicamente, nosotros, y además agradeciendo la invitación, nosotros hay un factor fundamental que atraviesa todo nuestro programa de gobierno, básicamente es la educación, la cultura y el deporte, básicamente como ejes transformadores de absolutamente todas las vidas. Y la primera población que nosotros tenemos que atender son los niños, niñas y adolescentes. Las indicadoras básicamente que muestran de la deserción escolar tiene que ver con un indicador social de manera profunda que tiene que ver con trabajo infantil, que tiene que ver con desertar de la escolaridad, no solamente el índice de natalidad, sino también fugas hacia el sector privado o fugas hacia otro tipo de circunstancias. Por la familia básicamente tenemos los problemas circunstanciales. Ahora, a partir de eso afecta a todos, no solamente los temas sociales, que son los más importantes, ha afectado también los indicadores económicos. Obviamente ha bajado mucho el flujo del SGP, básicamente ha bajado el flujo del sistema de energía particular, por ejemplo. No, ahí dice Michael Lopera, yo lo vi Michael Lopera. Pues qué bien. Entonces, ha bajado el SGP básicamente que llega a las instituciones educativas y ahí se nos ha generado un montón de circunstancias muy complejas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que los niños no se nos pueden zafar del sistema educativo. Nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, básicamente para que todos los niños ingresen a la formación educativa de nosotros. Luego, tenemos unos indicadores complejos con respecto al maltrato. Y es que lo que tiene que ver con las comisarías, con las inspecciones y con el resto, básicamente que son los que atienden los problemas de manera directa o los que deberían reaccionar, no están atendiendo a las víctimas, sino por el contrario están revictimizando a la víctima. Y ahí se generan otro tipo de circunstancias complejas en los niños y adolescentes. Lo que puede hacer con el tema del mes. Nosotros tenemos que hacer más reformas, por ejemplo, en las comisarías, no solamente con los contratistas, sino en funciones administrativas. Las inspecciones, vamos a hacer unas modificaciones de la estructura que generen unas inspecciones, por ejemplo, de urbanismo, de control urbanístico, para poder zafar a los instructores de policía de algunas circunstancias. En temas de seguridad, y esto tiene que ver transversal a la seguridad, porque finalmente estas poblaciones son transversales a todo esto, y es que nosotros vamos a contratar investigadores judiciales como hizo Barranquilla, para poder darle celeridad a los procesos de flagrancia y de otros casos más que están dateados y que están en un rol entre fiscalía y básicamente entre aparato judicial. Hay unos temas que nosotros tenemos que garantizar de manera inmediata para generar la inversión en el sistema educativo. Yo soy hijo de profesores y efectivamente entiendo que no solamente garantizarle la matrícula, es garantizarle el transporte escolar urbano, que hoy no está garantizado en Pereira, el transporte escolar rural que arrancó en Semana Santa prácticamente en Pereira, el garantizar efectivamente que nosotros tengamos la contratación de personal de aseo, vigilancia, conserjes, bibliotecarios, todo el aparato, básicamente desde el día 1, no en 2 meses de normalidad académica como pasó este año. Y que el PAE, por ejemplo, nosotros nos vamos a meter en una obra de gobierno nacional para intentar ir a un PAE universal y la transformación de los proyectos educativos institucionales.
Estamos elaborando en nuestro plan, en este plan que queremos con una alcaldía de Pereira. Lo primero que tenemos que hacer es un enfoque, es un diagnóstico con un enfoque diferencial de todas las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes. Realmente no entendemos muy bien cuáles son las necesidades de la Pereira profunda, desde la parte rural hasta la zona urbana, y así identificar realmente cuáles son los puntos primeros que se tienen que trabajar en ello. Adicional a eso, tenemos que mejorar las condiciones de los trabajadores que hoy apuestan a mejorar la primera infancia. Hoy las comisarías de familia están con muy pocos recursos, ni siquiera tienen los computadores eficientes, ni siquiera tienen un puesto de salud bien, ni siquiera tienen un puesto físico, y eso también perjudica la atención en la primera infancia y la violencia bastante tiempo. Adicional a eso, también tenemos que resignificar estos espacios educativos. No podemos pensar en que un niño va a estar muy bien en un colegio donde su techo está que se cae, donde faltan sillas, donde los baños están muy mal. Eso también lo tenemos que empezar a trabajar y mejorar la infraestructura. También a eso debemos mejorar la articulación que hay con todas las entidades que tienen que ver con primera infancia y adolescencia. Un trabajo articulado con ICB, con todos los programas de modalidad familiar, con todos los programas de alimentación, con todos los programas que se tienen que hacer para poder articular muy bien eso junto con la administración. No podemos ser una alcaldía que le da la espalda a esos programas sociales. Trabajar también en los hogares comunitarios de moda nocturna, porque tenemos que entender las necesidades de las familias que también están en esa labor. Si no hacemos un trabajo articulado, realmente no vamos a tener esos problemas tan profundos que hoy tienen a Pereira en esa problemática. Realmente la primera infancia se está viendo olvidada, los adolescentes no están viendo un futuro en Pereira, y si no les ofrecemos alternativas, pues simplemente se van y eligen otro camino, que es lo que no queremos. Realmente tenemos que resignificar todos los espacios de desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muy buenas noches, disculpa a todos, estamos muy afectados en la campaña porque no tenemos vallas, no tenemos personas, pero sí tenemos la capacidad de ir a visitar a cada una de las comunidades y hablar con los seres humanos que son todos ustedes. Creo que el tema de, ustedes están hablando de la adolescencia y la infancia. ¿Cómo podemos tener una sociedad cuando en los primeros 3 años los jóvenes, si no son nutridos y no tienen una buena nutrición, que es el desarrollo del cerebro del ser humano, ahí empieza la violencia del Estado? Por esas madres que no pueden trabajar, que tienen que dejar a sus hijos al cuidado de muchas personas y que tienen el problema de tener que buscar el sustento. Ahí empieza el problema del desarrollo de los niños y de esa adolescencia y de esos hombres y mujeres que mañana van a estar en una sociedad que no les brinda oportunidades. Yo creo que debemos de trabajar y hemos venido asistiendo a diferentes foros donde siempre hablan de obras. Yo me pregunto, un niño de un colegio, ¿cómo puede estar bien cuando llega a su colegio y encuentra que no hay conserjes, que no hay contador, que no hay tesorero y que no hay profesores? Porque la administración municipal no le importa sino contratar a la gente con los contratos basura para poderlos manipular políticamente. Esa es la sociedad que nosotros queremos. O no hay oportunidades para esa persona que con las discapacidades, y yo para mí no son discapacidades sino capacidades diferenciadas, no encuentran oportunidades para poder acceder a estos colegios o para poder acceder a la educación. Es muy triste uno encontrarse compañeros candidatos en una sociedad tan desigual, tan indiferente, que donde no le importa al ser humano. A veces nos comportamos hipócritamente, hablamos tanto y decimos nada, pero cuando nos vamos aquí al lado a ver unas personas que trabajan en el microtráfico, porque muchas campañas son permeadas por las campañas, por el microtráfico y el narcotráfico, o por los contratistas para financiar las campañas y tengan que cumplirles a ellos, olvidándose de la labor social del Estado. Nuestra campaña se basa, y lo dice, y está escrita, y ustedes la pueden verificar ahora en un volante que les vamos a entregar. Ahí en ese código QR, donde hablamos sobre el tema de que los seres humanos, para terminar, decirles que en nombre de nuestra organización política
y en nombre de nuestro candidato, que soy yo, Oscar Cruz, estamos trabajando humanizar a Pereira. Ese es el eslogan que tenemos. Las obras pasan, pero los humanos necesitamos mejores opciones. Eso es lo que tenemos y ese es el tema nuestro. No sé si no estaba invitado porque no veo el nombre mío aquí, pero el grupo nuestro, Colombia Humana Pacto Histórico, trabajamos sobre el ser humano. Bueno, como les comenté hace un momento, ya me debo retirar, me llevo la agenda de compromiso y se los haré llegar porque existe un gran compromiso con trabajar la agenda de desarrollo. De verdad que lamento no poder estar en la presencia permanente pues, en el espacio de diálogo y concertación de este foro tan importante, pero como nos planteé, que ya tenía un compromiso previo y pues, lo cortés no quita lo valiente. Hay que venir a conversar y dar la cara y decir que estamos listos para acompañar, pero la agenda no me lo permite. Entonces, muchísimas gracias. Vamos con la segunda pregunta que corresponde a la Comisión Mujeres. La vocera de antes es Jensa Rentería, trabajadora social, magíster en creación de empresas, trabajadora social en la Fundación Hogar Esta es mi casa, docente orientadora en las instituciones educativas María Reina y La Leche, trabajadora social en la estrategia Casa Sana de la S. Salud Pereira. Según datos del DANE, la jefatura femenina de los hogares es del 31% en aumento, especialmente en los estratos 2, 3 y 4. Igualmente, señala el incremento del índice de madres cabeza de hogar menor de 18 años. Las madres cabezas de hogar desplazadas fueron 412 madres en el año 2022. En las cifras de desempleo se observa una brecha de géneros: hombres 14%, mujeres 22.9%. En cuanto a la violencia contra la mujer, de enero a julio del 2023 se han presentado 320 casos de feminicidio en el país, una mujer cada 28 horas normalmente. Según la Fiscalía, en el 2022 fue uno de los años más violentos contra la mujer en el eje cafetero. En Risaralda, 704 mujeres fueron víctimas en casos de violencia intrafamiliar, sin que aún exista una casa de la mujer para garantizar su protección. No obstante, la alcaldía de Pereira reporta un descenso del 23% a inicios del año 2023. Medicina Legal asegura que hay una impunidad del 90% en el país. Además, que los suicidios se han incrementado en el departamento en un 15.73%, de los cuales un tercio son mujeres. ¿Cuál es tu propuesta y plan de acción para que el municipio supere estos índices? ¿Y cuál es tu propuesta para garantizar la seguridad, los derechos y la participación de la mujer en el municipio? Bien. Todos los programas de gobierno nuestro, cartas tienen que tener especial atención en los enfoques diferenciales. Definitivamente el enfoque diferencial, con especial atención en el tema de poblaciones históricamente afectadas, discriminadas y de alguna manera hay una deuda social con ellas, pues definitivamente nosotros tenemos que intentar todos los días acercar un poco más y minimizar esa brecha. El tema de la violencia contra las mujeres es un tema bien complejo. La Casa Albergue no está funcionando actualmente y durante los últimos 2 años tampoco funcionó simplemente como un hotel que estaba funcionando como un lugar, digamos que de tránsito, pero lo único que generaba era más revictimización, como otra vez con si algo nosotros tenemos que hacer es una intervención de manera profunda en los casos de violencia intrafamiliar, caso mujer, caso niños, caso jóvenes, de manera profunda en la reacción. Nosotros no podemos seguir, y perdónenme que me vuelva al anterior grupo, no podemos seguir con una policía de infancia y adolescencia con una patrulla escasamente en el municipio de Pereira, lo mismo pasa con el tema de las mujeres.
las inspecciones de policía y las comisarías están revictimizando otra vez a las mujeres y están generando un problema donde la Junta nos está poniendo de manera asertiva y de manera afectiva. Luego, el acceso a los diferentes programas como la vivienda de interés prioritario y mucho más que nosotros vamos a tener, que esta administración no ha tenido, tiene que tener enfoque diferencial con especial atención en mujer, sobre todo en mujer rural. El Instituto Municipal de Desarrollo Rural que nosotros vamos a crear tiene un especial índice que tiene que ver digamos, con la vivienda rural, las vías, con todo eso, pero sobre todo con los mejoramientos de la calidad de vida. Ahí toca un tema que me parece muy importante, que yo creo que obviamente va a ser transversal, que es un tema de salud mental. Ese tema de salud mental para nosotros es bien importante. El trabajo de psicoorientación, el trabajo de acompañamiento, para nosotros es absolutamente importante. De hecho, el Hospital Mental Infantil que nosotros tenemos y vamos a claudicar, para nosotros es absolutamente importante que los niños no sean atendidos en Armenia ni en Manizales, y por supuesto que nosotros tengamos la reacción desde el municipio de Pereira. Ahora, enfocado a la mujer de manera estricta, la dirección de la mujer no puede ser un monumento a la bandera, no puede ser algo que sea combinado con otra población, pero además que no tenga dientes suficiente entendido por presupuesto para lograr acciones de manera puntual y precisas en temas de participación política, participación social, pero sobre todo la garantía de los derechos humanos que tienen ellos. Pero por otro lado, también hay un programa que tiene un enfoque diferencial muy importante, que es el programa de MIPYMES que nosotros vamos a fondear. El fondeo de MIPYMES con la Caja de Compensación de la Familiar, con créditos del 0406 no regulados por la Superfinanciera, que logremos nosotros generar empleo y formalización a través de esas MIPYMES, tienen que tener atención sobre todo en las mujeres, por una circunstancia. En la medida en que las mujeres no tengan autonomía económica, se genera un hecho de mayor vulneración de derechos. Así que nosotros tenemos que trabajar también desde la familia, desde la economía, pero también desde la reacción. Válido también los inspectores judiciales, los investigadores judiciales, perdón, como hizo Barranquilla, que también, porque necesitamos serenidad en los procesos investigativos para básicamente ayudar un poco. Si bien el tema judicial en Colombia no lo solucionaremos, vamos a intentar apalancar un poco más. Lo primero es esclarecer infraestructura. Realmente la ruta que hoy tiene la ciudad de Pereira es de violencia de género. Hay algo estructurado, hay algo que hay un folleto, pero realmente no nos dice a dónde hay que acudir primero. Y eso es un error fatal porque las mujeres justamente se rinden y no encuentran un apoyo. Porque antes de esa ruta lo que hace, y antes del proyecto de información que hay actualmente, lo que hace es perderlas y generar por sí ya una ansiedad más grande cuando hay un caso de violencia. Hay que reestructurar muy bien esa ruta, hay que dar unos lineamientos que sean estructurados realmente, que sepa cuál es el primer paso, que se haga un acompañamiento desde el primer momento en que una mujer haga una llamada, no que la transmitan hasta no llegar a ningún resultado. Segundo, sí o sí tiene que tener una charla de la mujer. Se tuvo y por tema de gasto, según por presupuesto, la tuvieron que cerrar. ¿Por qué? No sé. Cuando realmente esa casa de la mujer estaban atendiendo más de 2 mujeres al día. Las mujeres dejaron de asistir simplemente porque no había personal, porque lo atendía un asistente, un auxiliar administrativo, y no tengo nada. Pero realmente los profesionales, los sociales, que realmente saben del tema, no están, porque son contratistas que realmente van cuando creen necesario, pero no encontraron una atención 24/7 en esa casa de la mujer. Ahora la revitalización, Steven tiene la razón, y lo dijo ahorita, las comisarías de familia tienen que mejorar, y las comisarías de familia no se pueden convertir en un chismosero, porque ahora lo es. Ahora la mujer llega y el vigilante ya sabe lo que pasa, el intérprete sabe lo que pasa, el intérprete sabe lo que pasa, pero no hay una confidencialidad en el proceso, y no le estamos dando a nuestras mujeres confianza en los procesos de la administración. Y eso es algo que no debería de pasar. La salud van incremento. La Procuraduría General ya lanzó 20 alertas de feminicidios en la personería en menos de 2 meses. Y no hay nada todavía, no hay acciones que realmente se priorizan. Nosotros sí queremos priorizar eso. Nosotros queremos darle realmente esa bandera morada a todas nuestras mujeres y decir que realmente tienen una calidad que se preocupa por ellas. Que el presupuesto va a aumentar, sí, porque ahorita la dirección que hay da pena. Da pena que solamente sea porque la gestora aprueba o no aprueba, o porque el alcalde aprueba o no aprueba. Los recursos deben de ser descentralizados para la atención de mujeres. Tiene que existir una comisaría rural,
Las mujeres rurales no tienen a dónde acudir cuando hay una violencia. Hay que crearlo. Así que cuenten con nosotros para todo este proceso. Realmente tenemos profesionales que le están atinando a eso, que están trabajando para reestructurar todo ese programa de equidad de género con enfoque diferenciado. Hablar de Francia Márquez es hablar de la inclusión, hablar de superar esa brecha que existe cuando una mujer sale de un socavón y logra una vicepresidencia. ¿Será que en Pereira podemos romper esa brecha entre las mujeres que trabajan en el sector rural y que verdaderamente son violentadas muchas veces por el desconocimiento y por la falta de cultura para poder lograr desempeñar cargos en la administración pública? Lo podremos lograr, no separando y diciendo que es que tenemos que tener el 30 o el 40% de mujeres porque nos lo diga la ley, sino porque verdaderamente creamos en ese proceso o en ese proyecto. ¿O será que las mujeres simplemente son para ser utilizadas no solamente sexualmente por nosotros los hombres, sino para que generen una sociedad diferente, para que sean incluidas verdaderamente dentro de las propuestas, como lo decía mi compañera aquí, de unas secretarías que existen o de unas dependencias que existen, pero que cuyos presupuestos no van a permitir lograr el desarrollo social para que esas mujeres madres cabeza de familia, madres gestantes, madres campesinas, madres rurales, madres que no tienen esposo, puedan brindarles oportunidades a sus hijos. ¿Será que nosotros somos los responsables de esa política pública que nosotros no permitimos y que votamos para que cuando llegan estos gobernantes no se hagan en la práctica? Por eso es un llamado, no echarnos un discurso, sino que verdaderamente podamos hablar de unos indicadores que hoy los representamos. En primer lugar, Risaralda, en Pereira, en el país, prostitución. En primer lugar, en Pereira, drogadicción. Primeros lugares en la economía informal, y dentro de esa economía informal están las mujeres que vemos en la séptima y en la octava. Esa es la sociedad que queremos, pero presentarle una propuesta, yo les digo, ¿cuál es su propuesta? La propuesta tiene que partir de querer hacer las cosas, de querer incluir a la mujer, a los jóvenes, a los psicoactivos, a las niñas y adolescentes, a la población en discapacidad, en verdaderos programas sociales. Los he escuchado muchas veces y no hablan sino de obras. Por eso nuestro programa se llama Humanizar a Pereira. Humanizar es tomar el ser humano, recuperarlo, traerlo, hacer por él el ejercicio. Les termino diciendo, fui director de la cárcel de menores cuando estaba estudiando en la universidad. Triste vi cómo muchas familias, cuando las visitaban, la descomposición social, y no podíamos hacer nada para sacarlos de allá porque el Estado no les brindaba esas oportunidades a la gente. Quiero invitarlos a esta reflexión. ¿Somos culpables? ¿Somos responsables? ¿O somos tolerantes por un Estado que no le brinda oportunidades a las mujeres? Y cuando sale el letrero ahí en Caracol y RCN, nos pegamos golpes en el pecho y decimos pobrecitas, pero todos somos culpables de esa situación. Bueno, buenas noches. Primero que todo, disculpas por la hora a que llegué. Voy a iniciar diciendo que yo estoy muy convencido de que todos separados somos más vulnerables, todos. Y que yo solamente veo humanos, pero nos están dividiendo entre hombres y mujeres, negros y blancos, gordos y flacos, ricos y pobres, empresarios y trabajadores. Y por eso uno ya no ve una gran marcha por la vida, por los derechos, sino que ve puras marchas pequeñitas. Y prácticamente ya eso está, nadie está ni parando bolas a eso. Yo considero que la unión es muy importante. En este momento tenemos de 10 suicidios, 8 son hombres. Y yo no veo, por ejemplo, pues acá en los papeles, no veo pues nada que tenga que ver con el hombre. Entonces yo lo que quiero decir es que no
Y en Defensoría del Pueblo básicamente dicen que eso no es así, porque las personas que están en las instituciones dicen no es así. Yo tengo acá un caso que por eso llegué tarde, y es que esta niña que se llama Claudia Marcela Romero Villalobos es una niña de Bogotá, está en condición de calle, en drogadicción, tiene VIH, y la familia está en Bogotá. Pero resulta que en el hospital le damos prioridad al novio que es indigente porque está en condición de calle, que la propia familia. Y la familia está tratando de protegerla de los manos de ese tipo y acá le está poniendo todas las pruebas a la familia. Entonces yo estoy tratando de ayudarla para que salga a Bogotá. Realmente la EPS tira la pelota al Hospital San Jorge, el Hospital San Jorge tira la pelota a la EPS y la pobre familia está que se enloquece. Esas son las instituciones que tenemos acá. Están mal manejadas y están manejadas con odio, con sectarismos. Estamos divididos y si no nos unimos, yo creo que no vamos a ser capaces de que como humanos salgamos adelante. Eso es lo que tengo para decir con respecto al tema de la lengua. Tercera pregunta corresponde a la Comisión Psicoactivos. La pregunta de Sara Ramírez. Ella es psicóloga especialista en psicología clínica, investigadora en el grupo de investigación en psicología clínica y de la salud de la Universidad Católica de Pereira, docente, y ha trabajado en el programa de salud mental y convivencia de la Gobernación de Risaralda. Buenas noches. Los medicamentos más usados como psicoactivos en los municipios son Duragestal y Solinasa. El psicoactivo en auge es Lucivil. En 2021, según el Ministerio de Justicia y del Derecho, Pereira presentó un consumo de cocaína de 2.988 miligramos por día por casa por 1.000 habitantes, superado por Armenia por 4.857 miligramos día casa, pero superando a Bogotá y Medellín. Y estos consumos son comparables con ciudades europeas como Amberes, Zurich, Ámsterdam, entre otros. Según el Observatorio LEE de la Universidad Javeriana, en Cundinamarca, Antioquia y Risaralda, se inicia el consumo de tabaco a más temprana edad. El 25% de colegios forman a sus docentes y el 43% reportan ventas de psicoactivos en su zona de daño para el 2022. Según el Observatorio de Leyes Cafeteros de la Universidad Tecnológica de Pereira, se viene incrementando el consumo así. Para alcohol, a nivel país, 32.6% y en Risaralda 37%. Marihuana, a nivel país, 0.5%, Risaralda 0.7% y prevalece el 20.8%. Inhalantes, a nivel país, 0.1% y Risaralda 0.5%. Tranquilizantes, país 0.2% y Risaralda 0.6%. Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, el acceso a la marihuana en el país es del 50% y en Risaralda del 70%. El consumo por edad de 12 a 17 años es del 7.4%. En las edades entre 18 y 24 años del 9% y de 25 a 34 años del 5.5%. ¿Cuál es la propuesta y el plan de acción para la superación de estos índices? ¿Cómo articular las acciones de su administración con las acciones del Plan de Desarrollo Nacional y la Política Nacional? No es tan fácil responder todas las preguntas que nos están haciendo como tan poquito tiempo, pero por lo menos ahí logramos esbozar. Combinar varios temas. Nosotros somos los creadores, por ejemplo, de la política o los lineamientos de la política pública de habitante de Cali, por ejemplo, así en tuberculosis. Tiene que ver de alguna manera, cuando lo estamos haciendo, nosotros empezamos a encontrar, digamos, que conexiones que tenían que ver, digamos, que eran mucho más preponderantes, pero que además se generaban para lograr aumentar otros índices. El tema de habitante de calle, por ejemplo, por su condición de calle o calle, pues básicamente lograba generar una transmisión mucho más fuerte de tuberculosis o de VIH. Lo mismo pasa con el tema de la drogadicción. El tema de la drogadicción, si solamente lo hablamos del tema de seguridad, pues de seguridad se va a quedar y solamente nosotros no vamos a intervenir un tema absolutamente lineal, donde nosotros vamos a acabar con los puentes de la 13, vamos a ponerle policías por todos lados, modificar los cuadrantes y hacer un montón de cosas como iluminar la ciudad, llamar a la base activa con funciones administrativas
administrativas, colocar las cámaras, llamar en la red básicamente de circuitos cerrados de televisión, autorizarlo por los privados para lograr nosotros entender y hacer el tema de investigadores. Y con todo eso sería un tema netamente de seguridad. Pero este problema es más de salud pública que de otra cosa también, y digamos que ahí es donde nosotros tenemos que tener un talante mucho más fuerte. A nosotros nunca nos dijeron que, por ejemplo, salud mental nosotros somos más propensos a la esquizofrenia o al trastorno bipolar, y que combinado con un tema al frente de drogadicción y de otros más, nosotros tenemos una tasa de suicidio demasiado volada. Ese tipo de cosas se dan y se tiene que atender, y ahí vuelvo otra vez a lo que quería llegar, es que cuando arrancamos la intervención, la primera pregunta les dije, el eje transversal de nuestro programa de gobierno en términos sociales es la educación, la cultura y el deporte. Para nosotros es la opción de lograr hacer un poco más de llevadero y de empezar a reaccionar a tiempo. Desde las instituciones educativas, tal vez algunas veces los profesores, no lo digo de manera respetuosa, pero los profesores a veces son los primeros en darse cuenta del tema de consumo de un hijo, de un niño, a veces son los primeros en darse cuenta del intento de suicidio. Ese tipo de circunstancias nosotros tenemos que trabajarlas. Ahora el trabajo de suplementación en los colegios llega a destiempo, lo mismo que los programas de inclusión son muy a destiempo y no logramos. En temas de drogadicción sí hay algo que hay que decir a la administración, pues en realidad, a pesar de que yo me pongo a todo lo que hizo Mario, pues digamos que en algo, con la granja y con algunos intentos, empezaron a generar un tema con respecto al consumo de spa que es bien interesante. Nosotros tenemos que fortalecerlo y aumentarlo mucho más y ser un poco más agresivos, entendiendo que el tema de la dependencia no se corta de manera tajante de un día para otro, pero que sí definitivamente con el término exploratorio nosotros podemos determinar con los profesionales del caso cómo logramos generarles un traslado otra vez a una vida productiva, cómo logramos rehabilitarlos y traerlos a la vida productiva de una manera más eficiente, que ese finalmente es el conducto. Entonces, de manera puntual, lo primero, sí, hay un plan de reacción inmediata contra el tema de droga y contra el tema de delincuencia, pero por otro lado nosotros sí tenemos que ser muy madres con respecto a cómo lograr generar un efecto en condiciones de vida de manera distinta, por ejemplo con el deporte, por ejemplo con la cultura. Los escenarios culturales y deportivos de Pereira se convirtieron en centros de drogadicción y prostitución, y vamos a ver que tenemos que traer ofertas institucionales desde ahí. Se tiene que atacar de dos frentes. Uno, realmente sí tenemos que atacar ya el consumo visible dentro de la ciudad. Eso se hará a través de una patrulla de 24 horas, pero que esa patrulla va a constar también en el acompañamiento de profesionales psicosociales que atenderán a aquellas personas que se encuentren en situación de consumo en calle. Por otra parte, se harán los planes de prevención para justamente erradicar de alguna manera el inicio del consumo y de alguna manera el consumo que ya está en una persona, pero que no ha sido tan complicado como por ejemplo ya una persona que sufre el tema de adicción como tal. Adicional a eso, a veces hay que trabajar sobre lo construido, yo diría que siempre, pero ir en cuenta con la gran habitante de calle. Exactamente, seguir aportando y seguir apoyando. Realmente es un programa integral, es un programa que le da oportunidades desde cero a personas que se han encontrado en condiciones de calle, que hoy nada más ya ha graduado a diferentes personas de secundaria, les ha dado la oportunidad de una tecnología y de un técnico. Así realmente se radica esa problemática del consumo. Brindarle a nuestros jóvenes espacios seguros, brindarles espacios de arte, de cultura, de recreación, llevarlos a una cultura de paz y de civismo, que vuelvan a confiar en ellos y que sus familiares también hagan ese acompañamiento. Realmente falta acompañamiento familiar a muchos jóvenes, y lo decía ahorita en el tema de niños y adolescentes. Esto no se trabaja solo con el joven consumidor, esto no se trabaja solo con el adolescente consumidor, se trabaja integrando con profesores, educadores, con profesionales, se trabaja también con la familia y con los círculos cercanos. Así podemos liderar una política integral para hacer el consumo de drogas y bajar los índices de circulación nacionales. A veces nos preguntamos verdaderamente cuál es el efecto del psicoactivo sobre el ser humano. Yo tengo una empresa de cannabis en Popayán y fabricamos productos no a base de la tetrahidrocannabidol, sino del cannabidol, que es un elemento que hoy científicamente se está desarrollando para poder mejorar las condiciones de la sociedad. Entonces, a veces señalamos a esas personas que de una u otra manera la
le niega la posibilidad de tener oportunidades. ¿Quién es responsable hoy de eso que tú estás marcando y que lo vemos en los indicadores? Son quienes manejan el Estado. ¿Cómo vamos a controlar? No es colocando cámaras ni haciendo programas solamente, es avalando verdaderamente cómo el Estado de Pereira, de Dos Quebradas y de la Virginia es patrocinado por el narcotráfico y el microtráfico, que son los que saben a través de sus gobernantes dónde están las joyas y dónde están quienes producen estos elementos. Pero no lo van a perseguir, porque ellos patrocinan las campañas, manejan la contratación de la administración pública, toda, y nadie lo puede negar. A veces la gente lo niega y se esconde ante una realidad. Aquí en Pereira, ellos manejan la contratación, no solamente de esos programas sociales que no les interesa, porque si lo manejaran bien, disminuiría el consumo, entonces se les afecta el negocio. Ese es el tema, pero nadie lo toca porque les da miedo que los van a pelar aquí en la esquina. Esa es la realidad. Ese es el problema, porque no aplican los programas sociales, no solamente para la drogadicción, sino para esas mujeres que venden su cuerpo, que también se tienen que drogar para poder soportar a 20 o 30 hombres para poder llevar el alimento a sus hijos. Esa es la respuesta de una sociedad que muchas veces nos negamos y queremos ponernos una venda en los ojos. ¿Quiénes son los responsables? Los que gobiernan la ciudad, los que la han manejado y quienes le entregan al microtráfico, al narcotráfico, para que ellos tengan ese negocio. Es que no son los problemas sociales, no son los programas de ese hombre y esa mujer que tienen adicción, es que los llevan desde la escuela. Alguien lo dijo ahora, ahí están los índices de que en esas escuelas ya están rotando, claro, si es un negocio de los microtráficos, del microtráfico y el narcotráfico. Yo los invito a esta reflexión. A veces los hombres somos, y las mujeres, o el ser humano, somos hipócritas. Perdónenme que hable tan claro, pero yo no soy hipócrita. Yo quiero ser claro y prefiero no ganarme un voto, pero entender que para mí el ser humano, y que aquí estamos permeados por unas bandas criminales que son las que hacen que todos estos problemas sociales sean las causas que ellos llevan por el negocio que mantienen en las calles. Bueno, yo de nuevo vuelvo a hablar de la unión, porque pues nosotros en América Latina y sobre todo porque estamos más divididos que nunca, y en Colombia, en las pasadas elecciones presidenciales lo podemos ver, que cada vez hay más división, y hay un tema que dice divide y vencerás. Me gusta mucho el tema de los psicoactivos, porque el tema de los psicoactivos al final termina en un solo problema, y es la dependencia. La dependencia de muchas personas es lo que hace que consuman, diga usted, fentanilo, que consuman marihuana, que consuman cocaína, que consuman licor, que consuman sexo, que consuman juego, porque todos los vicios son así. Entonces el problema aquí es la dependencia. ¿De dónde proviene la dependencia? La dependencia proviene de las familias, de la desunión familiar. La sociedad está totalmente fragmentada y las instituciones no son garantes tampoco de que la familia esté unida. Ya en este momento es muy sencillo ver madres solteras con muchos hijos, o padres solteros, como en mi caso, con hijos, y las mujeres sin su responsabilidad. Hay mujeres que básicamente están tratando de trabajar y criar a sus hijos solas, y eso les queda demasiado difícil, mientras que los papás de esos niños están haciendo y deshaciendo en la calle. Eso genera esa irresponsabilidad de sus padres o de esas madres, o esa violencia genera dependencia de los niños desde que están muy pequeños. ¿Por qué? Porque pues es más fácil llegar y meterme una bolsa de alcohol y que no me dé hambre y no pensar en lo que me está pasando, de que nadie me abraza y que nadie me quiere. Las primeras palabras que yo escribí en el kinder mío, qué pena que traiga a colación mi pasado, pero eran: mi mamá me mima, mi mamá me ama, y mi mamá me había abandonado a los 8 meses. Yo quería escribir eso. La profesora me dijo: pues le pongo serio, pues póngamelo. Y me lo puso, y ahí empezó mi problema con la academia. El problema real, por eso se llama psicoactivos, porque es que todo viene de la mente. Uno se cree que necesita eso, y uno cree que necesita un hombre, una mujer cree que necesita un hombre a un lado, y uno cree que necesita un trabajo. Entonces la dependencia de la raíz de todo es de las familias. En mi plan de gobierno, en los 7 puntos, hay uno que se llama menos casas, más hogares. ¿Por
de cemento, pero para que una casa con 4 paredes sin nadie que lo reciba a uno. Entonces yo prefiero que las políticas estén enfocadas sobre todo a que las familias se fortalezcan desde los colegios y desde las familias. Doy paso a Rodolfo Martínez, quien hoy representa el control político y quien nos quiere dar un saludo a todos. Muchas gracias. Primero, darle las gracias al doctor Omar Ramírez, a Andes, a la Fundación Esta es mi casa por la invitación. Les pido excusas que llegué un poco tarde. También saludar a los candidatos a la alcaldía. Les deseo éxitos en estos últimos 33 días. Mi gran amigo Steven, a los moderadores, a los profesionales, a todos ustedes. Nosotros como concejales de Pereira debemos de ser los garantes de que el próximo alcalde de nuestra ciudad en realidad le dé garantías y defienda los derechos de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestras mujeres. No es fácil, no es fácil. Yo se los digo que tuve la oportunidad de estar en el Consejo estos últimos 4 años. En estos momentos soy el presidente de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, un defensor de los derechos de la mujer, de los derechos de los niños. Por eso le agradezco la invitación. Pero aquí el próximo alcalde de la ciudad tiene que ponerse la camiseta, para en realidad salir a trabajar para defender a nuestros niños. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Tenemos que empezar a hacer capacitaciones, tenemos que empezar a hacer brigadas, muchas cosas que yo espero que estos señores en su plan de acción, en ese plan de desarrollo del gobierno, tienen que incluir qué vamos a hacer, qué vamos a invertir para en realidad salvar el futuro de nuestra ciudad, de nuestro departamento de Colombia, que son los niños, y aquellas mujeres que tenemos que valorar y respetar, especialmente la mujer pereirana y risaraldense, que es muy berraca, muy echada hacia adelante, que en el ADN de todos nosotros tenemos ese porcentaje de esa berraquera de la mujer pereirana y risaraldense. También tenemos que defenderla, también tenemos que trabajar por ellas. Desde el Consejo de Pereira, si Dios lo permite, si llegamos al Consejo nuevamente, esto no es político, pero yo sí quiero asegurar de que una de estas personas que está aquí, el próximo alcalde de Pereira, que en realidad se ponga la camiseta por nuestros niños y por nuestras mujeres. Don Rey, un cordial saludo. Muchas gracias, doctor. Cuarta pregunta. Comisión de Discapacidad. Pregunta Ana Lucía Marín Ospina. Ella es administradora y docente, líder en discapacidad y familia, activista por los derechos humanos, directora de la Mesa Nacional de Transformación del Sistema Nacional de Discapacidad y Familia. Buenas noches. Como vocera de las personas con discapacidad y familia, según el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, RLCPD, en el año 2020, el municipio de Pereira, con 7.276 personas registradas, vale la pena aclarar que no todas las personas con discapacidad en el municipio de Pereira se encuentran en el registro de discapacidad, ya que nunca se acercaron a realizar dicho registro. A partir del 2021 se inició un nuevo registro denominado Certificado de Discapacidad, el cual hasta el 10 de noviembre del 2022 va en 1.800 personas con discapacidad registradas. Primer problema, locomoción. Pereira no cuenta con andenes de accesibilidad para personas con discapacidad, con líneas podotáctil, rampas de diseño universal, impidiendo la participación activa de la población con discapacidad, así como el acceso al servicio básico del transporte, de la salud, de la educación, la compra de comestibles, la posibilidad de hacer trámites
Problema 2. Actitudinal. La baja sensibilidad frente a la población con discapacidad genera barreras arquitectónicas y sociales. Este problema de sensibilidad genera discriminación y estigmatización, causando exclusión e impidiendo un pleno desarrollo personal y social. Problema 3. Comunicación. Pereira no cuenta con suficientes semaforizaciones sonoras y de personal capacitado en lengua señalante colombiana, hecho que profundiza las barreras de las personas con discapacidad visual, auditiva y otras discapacidades. Son falencias que agravan la limitación e incrementan el riesgo. Nuestras preguntas. Su gobierno contará con un plan maestro de discapacidad y familia que asegure la eliminación de barreras arquitectónicas, comunicativas y actitudinales. Segunda pregunta. ¿Podría señalar cómo garantizar la ocupación laboral de esta población y de sus cuidadores? Muchas gracias. Bien, en el tema de discapacidad, las personas con condiciones de discapacidad o con alguna discapacidad, nosotros hay 3 programas que nosotros tenemos que abrir. Y el primero hace referencia precisamente al tema de la locomoción, el tema de comunicación, que básicamente tiene que ver con las barreras arquitectónicas o las barreras de infraestructura. Lo primero que nosotros vamos a hacer, y de hecho es el programa emblema en zona céntrica, nosotros vamos a intervenir 5 kilómetros de vías andenes para pararse. Si bien una persona en condiciones normal no es capaz de caminar junto con otra persona al lado, mucho menos en andenes como los de la décima y otros más, una persona en condición de discapacidad reducida no tiene la capacidad ni con silla de ruedas, ni con bastón, ni con nada, y mucho menos una persona con discapacidad visual. Así que nosotros vamos a intervenir 5 kilómetros a la redonda de la zona céntrica, básicamente un intento por generar un urbanismo táctico, una apropiación cultural, un tema de transformación hacia un tema más peatonal, una economía mucho más peatonal, pero sobre todo para ser una ciudad incluyente, una ciudad donde todo el mundo tenga derecho a transitar, donde todo el mundo quepa y donde no solamente quede en papel la historia de cómo nosotros vamos a combatir el tema de la discriminación, el tema de discapacidad. Entonces, lo primero, intervenir 5 kilómetros de vías peatonales para condicionarlas a personas con diversas discapacidades. Lo segundo, hay un programa maravilloso que ellos están haciéndolo y lo vamos a hacer. Lía es una niña de Luisa que tiene 2 enfermedades huérfanas. Cuando Lía nace, le diagnostican pocos años de vida, ya tiene 10 añitos, tiene 2 enfermedades huérfanas, eso representa un montón de cosas y es un lío en muchas circunstancias. Ahora Luisa obviamente está divorciada, no puede trabajar, tiene que dedicarse de manera 24/7 a Lía. Esos son cuidadores. Nosotros vamos a crear el programa de cuidadores para cuidadores. Eso significa que nosotros vamos a intentar generar asistencia a los cuidadores que ya se ganaron el cielo en la tierra, pero que en la tierra están pasando por circunstancias económicas, alimentarias y de otras circunstancias todavía muy complicadas. El segundo programa de nosotros es de cuidadores para cuidadores. Y el tercero tiene que ver otra vez con la educación. Y me disculpo, ya les voy a decir yo por qué hablo de educación tanto. Yo soy hijo de profesores, no soy hijo de políticos. Y yo me creé viendo a mis padres cada 8 días calificar exámenes de fines de semana. Ahí nosotros también luego fuimos profesores universitarios de la línea del Hotel B. Por eso para nosotros la educación es absolutamente importante. El contexto ha evolucionado y ha transformado. Ya no es como el niño con discapacidad se adecua a la institución educativa, sino por el contrario, como la institución educativa se adecua al niño. Y nosotros tenemos que trabajar en las 60 instituciones educativas en la manera en cómo nosotros adecuamos con temas de discapacidad, empezando por la primera barrera, que es el tema de comunicación. Ese tipo de cosas que no solamente pasan en el tema de la palabra, sino que pasan en el resto, porque el bilingüismo no solamente es el inglés, puede ser en otros. Gracias. Como lo decía anteriormente, que hay que trabajar con lo que está construido, ¿cierto? Pero hay que tener una política pública de discapacidad. Lo que quiere esta administración es hacerla cumplir y es apoyar a todas las entidades correspondientes para dar cumplimiento a esa política de discapacidad que acá el concejal nos puede justamente contar sobre ella. Segundo, hace poquito también se aprobó el
proyecto que busca justamente defender los derechos de cuidadores. Es un proyecto que busca garantizar todos los derechos a nivel nacional de estas personas, que son importantes para todo el desarrollo integral de pues justamente las personas que cuidan. Adicional a eso, una noticia, y justamente es una de las preguntas que está dentro de este foro, y es que la administración, si queremos una administración de puertas abiertas, es porque esa administración va a tener también personas capacitadas para atender las necesidades de esta población. Personas con toda la capacidad profesional, en orientación, en lenguaje de señas, en que la administración ya se vuelva con todas las señales que corresponden para atender a esta población. Adecuar los semáforos. Sí, hay que adecuar los semáforos y es una tarea priorizada dentro de este plan de gobierno. Hay que priorizar eso, hay que priorizar la conformación de los andenes con todas las rutas, hay que priorizar también la entrada a las administraciones, la entrada con un ascensor de escaleras, un ascensor que se mantiene bloqueando, pero no hay forma de acceder con una persona con silla de ruedas, por ejemplo, una persona que tenga discapacidad visual, además, no puede acceder realmente a la administración, eso tiene que cambiar. Así que trabajaremos de la mano para articular todo lo que está dentro de la política pública, pero también todo lo que hay en el proyecto de ley que busca justamente defender los derechos de la población. Lo primero que tenemos que entender es que las personas con capacidad diferenciada no pueden llegar ni a la alcaldía ni al despacho del alcalde, y estamos hablando del plan maestro de discapacidad. Cuando esas personas van a solicitarle al señor alcalde que los programas tan importantes que tiene Luis Fernando Raga y todas las personas que manejan los manuales y todas esas personas que han luchado por las personas con discapacidad tienen que subir 3 pisos. Yo veo a Fernando Raga subiendo, ¿cómo hace para subir hasta allá? Y para que le digan, no, es que el señor alcalde no está. O se va para el centro administrativo de Cuba, los que viven en Cuba y no pueden acceder. Es que hablar del plan de discapacidad nos debe enfrentar a un dilema, y es que si verdaderamente el gobernante está interesado en entender que esa población es tan importante como aquel que le patrocina sus campañas, o es tan importante como el ingeniero al cual le entregan el contrato, o es tan importante como aquella mujer o aquel hombre que va a patrocinar unos eventos deportivos en determinado momento. Entonces, cuando usted pregunta cuál es el panorama de esta discapacidad, lo tenemos que construir es con ellos, con la población en capacidad, en condición de discapacidad. No es lo que crea Oscar Cruz o lo que plantean mis compañeros, porque ellos son los efectos y los que se reciben las consecuencias de una sociedad que los aísla. Me dio tristeza cuando estuve en estos días en el Colegio de La Palabra, mi querido compañero Steven, y una niña casi llorando decía, es que si en mi casa no me entienden, no me escuchan y no entiendo. Yo me preguntaba, ¿cómo va a ser la sociedad, nosotros que no somos parte de esa familia, para poder entender? Tenemos que hacer una política pública para incorporarlos, pero verdaderamente dentro de los programas reales. Entonces, ¿cómo podemos hablar de barreras si el mismo Estado no les permite ni accede a aquellos privados que solamente les interesa el dinero y no les importa si la persona puede desplazarse o no puede desplazarse? Es de actitud del gobernante de turno. Me comprometo a trabajar de la mano con ellos. ¿Y cómo garantizar el aspecto laboral? Yo me acuerdo que yo siendo concejal, 12 años que estuve, había un señor que levantaba la mano y había 2 personas que eran invidentes. Hoy no las encontramos en la administración. Darío y otra persona. Hoy es las señoras bonitas, pechugonas, bien bacanas, las que ocupan los cargos cuando verdaderamente entendamos nosotros, porque para esos gobernantes, esa persona que no ve, o esa persona que levanta una mano, o esa persona que no oye, que no ve, no les importa emplearla. Nosotros tenemos que tener el compromiso de poderlos emplear, pero no por política, pero no porque vayan a votar por nosotros. No voten por nosotros, voten por las personas que ustedes consideren los pueden representar y que les puedan brindar esa oportunidad. Y los cuidadores, terminen, me excusa. La señora Gloria, 28 años con su hijo, ayer estaba yo en Cuba y me decía, Oscar, 28 años con mi hijo, y el Estado no me brinda ninguna oportunidad. A eso es que hay que poner cuidado, doctor Rojo Martínez. Increíble que una mujer de esas, 28 años que la ven cuidando a su hijo, ojalá algún día compartan esas experiencias para que vean cómo es esta sociedad injusta. Disculpa, me robé. Bueno, a ver, yo tengo bastante experiencia en el tema de la discapacidad. Soy miembro de Fundaocular en otros
cada año se regalan entre 15 y 25 prótesis oculares. Como soy artista plástico y trabajo con efectos especiales de cine, he hecho varias prótesis para varias personas, narices, orejas, dedos, piernas, por el tema de pues soy experto en robótica y ese tipo de cosas, entonces conozco el tipo también de situaciones, también he trabajado muy de cerca de la mano con Somos Uno para Todos, la parte de discapacidad, y con Hamilton somos grandes amigos, y pues yo siempre tengo encontrones con ellos porque yo creo que las políticas a veces son muy tibias. Yo considero que lo que hay que acabar es la discapacidad como tal. Me parece que tuviéramos incapacidad de acabar la discapacidad, porque uno puede hacer aquí andenes, y puede hacer rampas, y puede hacer muchas cosas. Mire, por ejemplo, en Luz Tejada, ese armatoste que hicieron ahí después de que hubo el terremoto, hicieron un cajón con unas rampas gigantescas que prácticamente nadie las utiliza, y le quitaron un espacio al arte tremendo. Pudo haber sido un diseño muy bonito, y pasa lo mismo también con los ascensores que hay en algunas partes y las rampas que hay de acceso en algunas partes, que realmente vuelven un problema para los mismos dueños de los edificios o de los centros comerciales. ¿Qué creo yo? Nosotros deberíamos empezar a enfocar a nuestros jóvenes desde que son niños en tecnologías para acabar esa discapacidad. ¿Por qué? Porque es que si yo soy una persona que soy ciego, voy a mirar dónde está el aviso con braille y me toca que me lleven hasta allá para poderlo tocar. Entonces prácticamente ese aviso con braille tiene que tener un sensor y todo eso es tecnología que ya la tenemos a la mano. En este momento están los exoesqueletos, y yo les decía a Hamilton, mis sueños verlo parados hace pocos años, incluso yo estoy averiguando en Medellín un exoesqueleto para Hamilton. Entonces pasa lo mismo con yo llegué al SENA, un proyecto hace unos 15 años que para hacer un guante, de que según el movimiento de señas también hablara por la persona, y ya está inventado. Entonces estamos como quedados. Yo creo que es mejor mirar al futuro, 20, 30, 50 años en el futuro, y acabar con la discapacidad. Esa es mi propuesta. Quinta y última pregunta corresponde a la Comisión de Jóvenes y Diversidad, y pregunta Juan Camilo Guaparza. Él es líder juvenil, estudiante de último semestre de Administración, defensor y promotor de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y candidato al Consejo de la Virgen. Muy buenas noches para todos. Según el DANE, el desempleo juvenil es del 17.1%, que ha mostrado un descenso del 1.3%, que es positivo para el nivel de ingreso de esta población. No obstante, el índice de necesidades insatisfechas es urbano del 23.20% y rural del 41.6%. En consecuencia, el índice de pobreza del 45% es mucho más dramático para los jóvenes. La ocupación informal en los jóvenes es del 55.8%, según el DANE, y los nuevos puestos son de emprendimiento y de MIPYMES. En actividades como mecánica y cumbrero un 10%, servicios un 9%, manufactura un 10.8%, y nos observa los sectores más fuertes de la economía empleando a los jóvenes. En lo que respecta al consumo de psicoactivos, en esta población es superior a la del país, en el consumo de alcohol, marihuana, inhalantes y calmantes. Ya en el 2014, Pereira ocupaba el tercer lugar en el consumo de psicoactivos. En el 2023 se inició con descenso de homicidios del 11%. La situación cambió a la altura de septiembre y los involucrados son menores de 34 años en un 60%. Según Medicina Legal, el suicidio en el departamento se ha incrementado en un 15.73%, con mayor proporción entre 18 y 28 años para el 2023. Las preguntas son: ¿cuál es su propuesta y plan de acción para la superación de los índices críticos? ¿Y cuál es su plan de acción y proporción del gasto para garantizar los derechos y la participación de esta población? Bien, arranco la pregunta diciéndoles que muchas gracias por la invitación. Esta es la última pregunta y la pregunta de cierre.
compromisos también de agenda donde hay que responder y también aceptarlo. Les digo muchísimas gracias. Traigo absolutamente todos mis compromisos, intenté llenarlo y que ojalá se entienda la letra pues, pero intentamos también decirles de manera expresa lo más puntual. Estoy de acuerdo, para los jóvenes digamos que hay dos circunstancias en lo que tiene que ver con la empleabilidad. Uno, lo que tiene que ver con el emprendimiento y con MIPYMES, y lo otro, lo que tiene que ver con básicamente cómo está cruzada la oferta y la demanda básicamente laboral. Está cruzada, digamos que de acuerdo a las habilidades, de acuerdo a lo que nosotros estamos produciendo de competencias y de acuerdo a lo que está en el mercado laboral, que de necesidades de las diferentes empresas. Hay varios temas. Lo primero que yo me quiero ir otra vez a la educación. Nosotros lo primero que vamos a hacer en jóvenes es garantizar una formación efectiva. Vamos a abrir un programa que se llama Pereira Profesional, similar a Risaralda Profesional. Pereira Profesional, así como Risaralda llevó a 9.600, 9.700 estudiantes a universidades públicas y privadas, 4.500 públicas y el resto en universidades privadas. Básicamente con ese modelo financiero nosotros vamos a intentar en 4 años llevar 20.000 pelados a las universidades públicas y privadas. Ojo, no es universidad para Cuba, como la Universidad Tecnológica de Pereira, ubicada en un salón de los más. No, Pereira Profesional tendrá que llevar el acceso de los pelados, de los jóvenes, a la educación superior de calidad, independientemente de si es universidad pública o privada. Y ahí también fortalecemos un proceso que se llama Universidad en tu Colegio, que lo están llevando bien con los colegios, con las universidades, pero además con el sector privado apalancado. Lo segundo, en el tema de, ahora sí metamos en el tema de desarrollo laboral, nosotros vamos a abrir un fondo, que es ese fondo de MIPYMES. Ese fondo de las MIPYMES, básicamente, un joven no le presta a nadie para montar un negocio. Primero porque no tiene un registro, básicamente, bancario, tiene un crédito, un histórico. Eso lo que hace es que o se va para el otro, definitivamente no tiene cómo fomentar o cómo cimentar su negocio. Nosotros básicamente entendemos que ese joven después, ya teniendo, es independiente. Siendo independiente y si lograra un crédito por la banca privada, si lo lograra teniendo un registro de un crédito hoy con las tasas que tiene el gobierno nacional, es un crédito absolutamente costoso. Nosotros vamos a ver una línea crediticia básicamente con la caja de compensación, que son créditos entre 4 y 06, no regulados por Superior Financiera, donde básicamente vamos a intentar que esa informalidad pase a ser formal para básicamente tener la cuestión de por cada peso industria y comercio duplicarlo para fomentar MIPYMES y básicamente irnos a generar la formalización, sobre todo en el emprendimiento juvenil. Y en el otro lado, si hoy tenemos claro, y si hoy tenemos claro, es que el trabajo no se está dando solamente por los títulos, a los trabajos se están generando básicamente en el sector privado por habilidades. Y eso básicamente es la metodología que se llama bootcamps a nivel mundial, que es cómo nosotros adecuamos a ese joven para que pueda ser efectivamente contratado en el contexto social y empresarial que tiene el entorno. De manera que así termino y les agradezco a todos ustedes porque los temas sociales, si algo tiene que tener esta administración en cuenta, es apalancar un tema social que en 4 años, casi 7, fue absolutamente ausente. Así que muchísimas gracias a todos. Se debe trabajar en identificar las necesidades de nuestros jóvenes. Realmente, y hacer un acompañamiento desde la educación secundaria, en el laboral y acompañar los proyectos de vida de nuestros jóvenes. Porque realmente ahorita hay un desaliento, hay una desesperanza para el mundo profesional. Uno no sabe qué estudiar, uno no sabe a qué apostarse, uno no sabe si crear empresas o mejor deudar y todo sea peor. Realmente hay que acompañar a esos jóvenes que sueñan y que realmente quieren estar estables en la vida laboral, porque realmente Pereira es la sede. Ahora lo único que hay es trabajar en un call center y trabajar en un estudio web, y ahí estamos trabajando en las de desempleo juvenil, porque claro, los jóvenes están trabajando en eso, entonces no será de por sí cuál es la tasa real de desempleo juvenil, a veces todo, y el nivel de depresión y el nivel de ansiedad está aumentado, porque los trabajos son con mucha presión, son horarios que realmente son un poco absurdos y son con mucha presión que hay. Así que es la administración trabajaremos en ese acompañamiento, en ese proyecto de vida, en esa construcción del proyecto de vida y en cartas necesidades. Adicional a eso, no voy a dejar a un lado un tema que junto con Papacha lo acompaña y es el tema de la diversidad. Hay que acompañar a todos los jóvenes en ese proceso también. Hay que crear esos temas de enfoque diferencial.
diferenciar. Las mujeres no necesitamos un hombre, los hombres no necesitan una mujer. Realmente tenemos que entender que es la necesidad propia e individual de cada sujeto y defender y luchar es por lo que realmente esa persona desea para su proyecto de vida. Y entonces así tenemos un enfoque totalmente integral para luchar en contra del desempleo juvenil. Ampliar nuestra oferta empresarial, ampliar nuestras ofertas de empleo, que no solamente se basen en un técnico. Hay que apoyarnos en SENA para que justamente esas habilidades, esas capacidades que se aprenden empíricamente, ya sean certificadas y el joven pueda luchar también por ese espacio profesional. Tenemos un montón de jóvenes que aprenden ya por forma virtual, que aprenden viendo videos, que aprenden haciendo una lectura, pero tienen un diploma. Y el diploma es el déficit principal porque luego entra a una empresa legal. Hay que garantizar ese proceso, hay que garantizar esa certificación y ojalá lo podamos hacer de manera articulada con el CEN. Apoyar realmente el presupuesto, hay que incrementar el presupuesto de jóvenes, hay que aumentar el presupuesto de diversidad, sobre todo en la ciudad pequeña. Y empezando por organizar la política pública de que realmente tenga un análisis y un diagnóstico que aún no se tiene. Y así realmente vamos a defender todo esto y se va a estructurar un plan de desarrollo, un plan de gobierno y una PREA incluyente. Nuestra propuesta incluye la creación de la Secretaría de la Mujer, la inclusión de los jóvenes. Joven, usted tiene el futuro de nuestro país en las manos. Los jóvenes son la única herramienta que podemos contar, quienes pensamos diferente, que no se debe contar por las políticas tradicionales, no por colores, sino por las ideas y las propuestas. Cuando entendamos eso, vamos a ser jóvenes diferentes. Cuando ustedes preguntan cuál es la propuesta del plan de acción para los intereses críticos, es educar al joven, es educar a esa persona para que cuando haya conceptos políticos entienda y diferencie entre quienes hablan mucho y quienes hacen poco, o quienes hablan poco pero hacen mucho. La sociedad hoy reclama la participación de los jóvenes, no para que montemos, como he escuchado muchos, que vamos a poner policías, que vamos a poner lámparas, que vamos a poner alumbrado público para perseguir a los jóvenes. Es que no vamos a ir a la policía para que persigan a los ladrones. No, tenemos es que crear seres humanos para que estas personas piensen y trabajen de una manera diferente. En nuestro gobierno jamás la policía perseguirá a un joven, porque debe ir de la mano para que eduquemos esta sociedad. Gustavo Bolívar en estos días hablaba en un debate y lo coge el militar y lo cogían los militares y le decían que por qué él era de la primera línea, pero no han podido entender que un hombre que estuvo metido allá en el Cerro Bolívar, en Cazucá, y yo conozco ese sector donde existe la miseria y el hambre, y esos jóvenes cuando él les brindó la oportunidad de trabajar en teatro salieron adelante y fueron como 25 o 30 jóvenes. Si nos fuéramos para Villa Santana, donde vive nuestra candidata al consejo Marcia, o nos fuéramos para la Surral, donde están nuestros dirigentes, allá encontramos hombres y mujeres y jóvenes que claman una oportunidad para que se nos arranquemos a las bandas criminales que nos utilizan para el negocio del microtráfico. Eso es lo que tiene que hacer un gobernante: hacer casas, hacer edificios, hacer centros, casas de mujeres, sí, pero eso es importante, pero lo más importante es trabajar el ser humano. Ese hombre, arrebatárselo para que verdaderamente tenga oportunidades. Y en lo que tiene que ser la diversidad sexual o la diferencia de género o lo que tú quieras hacer, eres tú como ser humano el que toma la decisión. No es el gobernante el que le tenga que decir cómo tiene que ser su actividad o su acto sexual para poderlo hacer. Yo creo que como alternativo que soy, represento al partido de gobierno de Gustavo Petro y termino diciéndoles: los jóvenes son el futuro de esta sociedad y van a ser los que van a transformar las costumbres políticas y van a tomar el poder como ya lo hicieron. Dimos el primer paso, ahora daremos el segundo desde la alcaldía de la ciudad de Pereira. Hace aproximadamente 25 años, decía Jaime Garzón, si ustedes los jóvenes no toman las riendas de su país y su futuro, nadie lo va a hacer por ustedes. Esos jóvenes ahora ya tienen canas y parece como que no hubiera pasado nada. Donde Jaime Garzón viniera otra vez de nuevo acá, yo creo que se pondría muy triste porque prácticamente nada ha cambiado, antes está peor. Hace una semana y media
se nos suicidó un joven aquí porque las estadísticas, por ejemplo, no le crean las estadísticas de Pereira como nada más mentiroso que eso. Todas las estadísticas y los números como las encuestas son mentirosas y son pagadas por alguien. Se nos suicidó un muchacho de 14 años porque la mamá le quitó el celular. Entonces volvemos al punto. Aquí no es si soy LGTB, si soy negro, si soy campesino, si soy indígena, si soy desplazado. Aquí el problema son los vacíos y las fortalezas que tenemos nosotros como personas, como seres. Yo solamente veo personas, yo no veo ni mujeres, ni gays, ni gordos, ni ricos, ni nada. Yo solamente veo personas y las califico por su valor y por lo que hacen. Aquí a mí me preocupa demasiado que los empresarios ya no quieren contratar mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces hay garantías y hay derechos que lamentablemente terminan vulnerando a las mismas mujeres porque les dan una especie de gabelas o de derechos en el tema de embarazo. Entonces, ¿qué hace un empresario? No, yo no me voy a arriesgar a eso, lo que hace es que no las contratan. Pasa lo mismo en el tema de los jóvenes. Usted se va ahora para un parque. Yo, por ejemplo, me fui para el parque a hacer ejercicio por el parque de Olaya, me voy a trotar para allá, ¿sí? Y empecé como a respirar. Y yo llegué como a Berlín porque, mejor dicho, la marihuana es tremenda. Entonces, eso es básicamente. Hay dependencia. Y el suicidio no solamente está en jóvenes, miremos realmente cuál, yo por eso lo decía ahorita al inicio, de 10 suicidios, 8 son de hombres. ¿Qué está pasando acá? Pues posiblemente nos estamos enfocando mal. Las estadísticas que nos dan, acaba de decir la fiscalía ayer nomás dijo que el 75% de los casos en el país de abuso contra adultos mayores, contra ancianos, eran resueltos. Pero ¿qué es resuelto para ellos? Realmente son cifras mentirosas. Yo siempre agradezco a las personas que están al tanto y al frente de las instituciones. Yo hace como 17 años soy colaborador de Sirviendo con Amor. Martica es una gran mujer y no se imaginan todas las trabas que le ponen a la administración. Solamente ahora la acaban de sacar de ahí, la están queriendo sacar de ahí por el tema del coliseo menor que les tumbaron una pared. Entonces, rodear las instituciones, pero sobre todo, vuelvo y lo digo, fortalecer al ser desde que está muy pequeño la familia. Vamos a proceder a recibir los documentos relacionados con las preguntas que se les hizo a los candidatos y donde ellos van a consignar sus conclusiones para entregarlo a Rodolfo de Control Político y al profesor Pipera como veedor académico de este evento. Y para finalizar, entonces, las conclusiones y el cierre por parte del presidente del foro. Gracias, profesor Alberto Bujica y profesor Javier Piquera, por estar con nosotros. Concejal Rodolfo, usted hizo diferencia. Gracias por ponerse los valores por los niños. Siempre extendemos invitación a muchas personas y cuando alguien se hace presente, reconocemos y nos ponemos firmes por dejar de lado muchas actividades, especialmente en este momento. Gracias por estar aquí. Vamos a colocar una nota muy especial. Control político, una sola persona. Hubiésemos querido que hubiese sido un control político más numeroso. Hemos invitado a universidades, no nos faltó ni una sola universidad por convocar. Y yo quisiera que levantara la mano un representante de una universidad que esté aquí en esta sala. Sí, eres un vocero, eres un líder juvenil, vocero, amigo de antes, miembro de antes, pero no tenemos ni un solo representante de una universidad en esta sala. Y me parece un poco preocupante. Cuando hagamos el seguimiento, porque vamos a hacer un seguimiento y una promoción de este evento, vamos a colocar esa nota en particular. Quiero agradecer a la doctora Rosa Valencia por estar con nosotros. Me encanta que siempre me acompañes en estas tareas, a mi madre que está aquí presente, Gaby Isabel. Para mí es un orgullo que mi hija, Sara Ramírez, esté aquí presente, contar con la presencia de personas como la doctora Yeisa. Es una trabajadora social con unos valores increíbles. La doctora Adriana Orrego,
que es una de las mayores expertas en el tema de niños y adolescentes en este departamento. Yo la admiro muchísimo a ella por esos alcances con los niños y resultados reales. Y a todos los voceros, este joven maravilloso, futuro concejal que está con nosotros, y a esta mujer maravillosa que está reemplazando a Jaime García, que es nuestro amigo y lo has hecho muy bien. Gracias por los aportes, una claridad increíble y esperamos seguir contando contigo. Área política, excelente trabajo, muchas gracias Stephanie y al joven que nos está acompañando, a todos muchas gracias. Yo quisiera que el doctor Martín Alán, mi amigo Javier, es un experto, Javier Sánchez es un experto en el tema de desplazamiento de víctimas. Lo hemos invitado muy especialmente para que nos diga si hemos hecho una buena tarea en honor también a esas personas desplazadas y víctimas, y al doctor Martín Alán, que ha tenido unos cargos muy importantes en Hacienda Pública. Cuando hagamos el seguimiento de este ejercicio, ellos dos tendrán mucho que decir. Por favor, díganlo brevemente. Un saludo muy especial, muy agradecidos por su asistencia. De hecho, como lo planteamos desde el principio, este es un evento meramente académico que de todas maneras al transmitirse en línea, en vivo en directo con toda la audiencia, pues dejará en sus seguidores una visión más clara de lo que ustedes están planteando. Desde el punto de vista financiero, todos estos programas son costosos y muchas veces no se ven reflejados en los presupuestos porque pues, deja más hacer el puente o la obra pública que la parte social, pero es bien importante. De hecho, la Constitución y la ley obliga a que la inversión social no decrezca año tras año en los presupuestos, sino que es la única inversión que el Estado obliga a que crezca año tras año. Desde el punto de vista, nosotros, desde Andes, vamos a estar muy pendientes de los presupuestos de la próxima administración, vamos a estar muy pendientes de que se apropien los recursos para llevar a cabo todos estos compromisos que se están firmando hoy. Muy buenas tardes, muchas gracias, muy agradecido. Yo fui uno de los que voté que no se hiciera este evento hoy por la vena de Díaz Encar. Compañero tocayo español había dijo que sí, que se hiciera el evento. Pues gratamente estoy sorprendido porque se haya podido llevar este evento a buen término. Quiero felicitar a los que asistieron, a la representante de nuestra charla, Cristina, por la que ella llama Cristina, a Guillermo Espina, a Oscar Cruz. Oscar Cruz me quitó el sombrero por su valentía, una persona muy valiente. Las palabras y los términos que utilizó, eso hoy en día prácticamente colocó una lápida en el pecho, no sé cómo hace para ser tan blanco. Y quiero decirles muy puntualmente para terminar que hay una ley, que es la ley 850 del 2003, que es la ley de veedurías, la ley 1448 que ampara lo de las víctimas de la violencia, la sentencia T025 que dijo que pues, hay un estado de cosa inconstitucional en cuanto a las víctimas. Se iba a hablar un tema acá sobre víctimas y no se trató, pero pues queremos decirles a todos que el objetivo es seguir haciendo como un seguimiento a estas propuestas, a los que ustedes valoraron acá en sus comentarios. Y esto no termina acá, se va a hacer una veeduría para que se cumpla lo que se diga. Y pues no sé si será política lo que voy a decir, pero qué maravilla que todos los que vinieran hoy se unieran. Es una sugerencia, una locura, para ver si logran agarrar la punta, porque me he enterado por ahí que Mauricio Salazar no va a los foros. Ya aquí lo acabé como lo van. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, un aplauso a... Sí, por supuesto. Disculpe, yo quisiera que por favor, desde todos los sectores, que se haga veeduría de las personas que trabajan con discapacidad, con inquietudes, con jóvenes, con niños, con la parte de psicoactivos, revisen de esta administración hacia atrás los planes de gobierno, qué se dijo, qué se cumplió y qué no se cumplió.
Eso es un ejercicio que yo les estoy pidiendo a los ciudadanos. Y háganlo también con nosotros. Porque es que uno tiene que tener una sanción social y una sanción laboral. Porque cuando usted es un gerente y hace mal su trabajo, usted no lo puede seguir contratando a nadie. Pero estamos viendo que básicamente los concejales ya se vuelven alcaldes y alcaldes se vuelven senadores y realmente no han hecho bien su trabajo. Entonces yo creo que en ustedes está parar esto. Por favor, no dejen de hacerlo de tiempo. Gracias. Nos queremos despedir aquí a nuestros amigos del Pacto Histórico, decirles a ustedes, a veces yo me río con ella porque hemos hecho una amistad, lo tengo bloqueado en el Facebook, porque cuando yo hice campaña de Metro y candidato a la Cámara, pero charlábamos y lo bloqueé. Y todavía lo tengo bloqueado, yo le decía, yo todavía lo tengo bloqueado, pero nunca nos hemos faltado al respeto. Y hoy tenemos una amistad porque siempre salimos, a pesar de las diferencias, a pesar de las diferencias políticas en torno al gobierno, de muchas cosas, eso es lo que nos hace construir una sociedad. Y estoy de acuerdo con ella, no nos dejemos de ningún joven, no se deje marcar, ni tú, ni nadie, porque todos somos seres humanos. Yo quisiera esta tarde o esta noche, yo les digo, ahora se me dijo mi compañero, dijo que era que si yo ya todavía era candidato, porque ustedes vieron que no estaba invitado, invítenme a sus comunidades, a su sociedad, a sus organizaciones, porque soy un hombre como ustedes, tengo sensibilidad social, muy poco la tienen, pero eso estamos construyéndola con este tipo de trabajo, hombres y mujeres de los sectores populares. No tenemos los recursos para hacer las campañas y poner las vallas, pero tenemos el conocimiento y el corazón y la fuerza para llegar a las comunidades. Yo voy a ser el alcalde. Allí hoy me decían, hay alguien que va a dar sorpresa, y yo creo que va a ser Colombia Humana, Pacto Histórico, con las diferencias políticas que podamos tener, pero lo vamos a lograr. Muchas gracias. Gracias a los estudiantes de la Universidad Tecnológica que sí se habían conectado, cometió un acto de justicia. Muchas gracias. Gracias.